Hola a todos, buenas noches, buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Michael, a Unicef, por este webinar. Igual, gracias a ti por este tema que nos vas a compartir hoy, que es tan importante porque pues es la base prácticamente de todas las enfermedades, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a, Vamos a dar inicio a entonces. dar, sí, vamos a ir dando inicio. Gracias a todos los que se conectaron de manera puntual a este evento. Eh, pues para los que no nos conocen o es primera vez que nos escuchan, pues simplemente contarles que UNICEF es una empresa que se dedica a el desarrollo de programas de bienestar para aumentar la productividad de las personas, mantenerlas sanas pues, por mucho más tiempo y de esa manera poder impactar de manera mucho mejor en nuestras vidas, tanto personal como profesionalmente. Aquí estamos también gracias a la invitación de algunos aliados y finalmente, pues les damos la bienvenida a todos los que están acá para conversar ya, como dije, que de este tema tan interesante, Iván, y en el cual tú nos vas a poner al día. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a dar inicio entonces al webinar. Entendamos entonces que el cuerpo a veces falla, pero falla ¿por qué? Falla principalmente por otras enfermedades, o se habla de la parte genética, son muchos temas. Pero realmente a veces cuando el cuerpo empieza a fallar es porque definitivamente está hablando. Hablamos entonces de lo que son los alimentos, alergias, las intolerancias. Definitivamente el cuerpo ante los alimentos puede tolerarlos muy bien o puede incluso fallar y puede hablar con respecto a que si me está haciendo daño, ¿por qué consumirlo? En este punto necesitamos entender que los alimentos son, y la boca es como la puerta de entrada a muchas cosas. Nosotros necesitamos la ingesta de alimentos. Y como necesitamos la ingesta de alimentos para vivir, también es la principal fuente desde el punto de vista energético, es la principal fuente de proteínas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, sustancias antioxidantes. Entonces hablamos de diferentes tipos de dieta. Una dieta que a veces es rica en cada uno de estos elementos, pero también hay dietas hoy en día muy inflamatorias. Esa inflamación es lo que ocasiona que el cuerpo definitivamente hable y empiece a fallar. La vida, entonces, definitivamente es un viaje por lo que el cuerpo intenta decir, bien sea lo que reacciona más que nunca, es un fenómeno global lo que consumimos, es decir, nosotros consumimos ciertos alimentos y eso va a impactar en nuestro organismo en forma positiva o negativa. Cuando nosotros consumimos un alimento puede ser el óptimo para el cuerpo y nosotros a veces nos gusta mucho un alimento, por ejemplo, a mí me encanta una pizza, pero a veces a mí en particular me afecta. Lo que sucede conmigo en particular es que cuando me como una pizza que me encanta al paladar, me inflama el abdomen. Al pasar quizás un par de horas, 3 horas, cede la inflamación. Pero ¿qué pasa? A veces esa inflamación es la que llamamos la inflamación silenciosa. Es como un fuego lento, cuando cocinamos algo a fuego lento. Esa cocción lenta puede impactar definitivamente en nuestra salud, sobre todo no tanto consumir de repente un slice de pizza en un momento determinado, sino cuando esta inflamación silenciosa se mantiene y se perpetúa en el tiempo. Es decir, si yo como 3 veces al día, pero lo que como me inflama en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, definitivamente no le voy a dar al cuerpo la capacidad para disminuir ese cuadro inflamatorio entre una ingesta y la otra. Eso implica que nosotros vamos a tener una inflamación mínima, persistente, de bajo grado, pero que va impactando lentamente en el organismo. Y esto definitivamente enciende ciertos mecanismos de defensa dentro del organismo. Enciende de repente que si a mí me está inflamando un alimento, el cuerpo reacciona y responde. ¿Cómo? Produciendo inmunoglobulinas. Cuando tenemos un alimento que nos inflama, eso implica que el cuerpo reacciona. Esa inflamación que ustedes ven cuando se le inflama a uno el abdomen, esa inflamación que es una inflamación mínima, que la tolero.
que no me va a inflamar. Eso se llama trastornos de sensibilidad a algunos alimentos. Es decir, son alimentos que cuando los consumimos nos van a inflamar. Soy el doctor Iván Becerra, me presento ahora, pero quisiera, esto es un abrebocas, es un aperitivo. Yo trabajo con cirugía bariátrica, cirugía de obesidad, y hoy en día me trato de enfocar mucho en lo que son los trastornos metabólicos. Y los invito a seguir a UNICER, los invito a seguirme también en mis redes sociales, ahí en todas mis láminas va a aparecer. Y la idea de esto es darle orientación, porque muchas personas sufren de ciertas enfermedades, enfermedades crónicas. Hay hoy en día enfermedades como enfermedades autoinmunes. El tope de las enfermedades autoinmunes es el cáncer. Entonces, pero antes del cáncer, nosotros podemos ir haciendo un viaje de patologías. En la vida, nosotros podemos tener psoriasis, vitiligo, Hashimoto, que es la tiroiditis. Podemos tener enfermedades como la diabetes. Y todas estas tienen el mismo comportamiento desde el punto de vista inmunológico. Es decir, que el cuerpo responde a estos alimentos, pero el cuerpo termina haciendo una reacción dentro del cuerpo, dentro del organismo, generando un problema severo, pero no en forma inmediata, sino es un problema que se va acumulando en el tiempo hasta el punto en donde consume tanto algún órgano o algún tejido del organismo que termina ocasionando la disfunción y la falla de ese órgano. Entonces esto es importante entenderlo y ahí es donde entramos en lo que es las alergias y las intolerancias. Son dos lenguajes distintos, son dos mecanismos completamente diferentes. En este punto nosotros necesitamos entender que la gente que consume algún alimento y se le brota la piel, eso probablemente lo llamamos hoy en día alergia. Y cuando un paciente o una persona consume un alimento y se inflama un poquito, eso posiblemente sea un tema de sensibilidad o de intolerancia alimentaria. Entonces, definitivamente, así como hoy en día hablan de que el intestino es como el segundo cerebro, definitivamente este intestino actúa como el epicentro dentro de la salud general de nosotros, porque es la puerta de entrada, es la puerta donde nosotros le vamos a introducir medicamentos. Pero el mejor medicamento es el alimento. En la medida que nosotros tenemos un alimento que nos inflama, en esa misma medida, nosotros los nutrientes no los vamos a aprovechar en forma adecuada. Entonces, la puerta de entrada para los nutrientes. Si yo quiero estar sano, tengo que nutrirme en forma adecuada. Si yo no quiero tener sobrepeso ni obesidad, no puedo equivocarme en darle lo que el cuerpo necesita, pero tampoco puedo equivocarme en darle cosas excesivas que el cuerpo no necesita. Y nos acostumbramos a tener una vida en donde prácticamente en el día a día consumimos alimentos que el cuerpo definitivamente no necesita. Muchos dulces, muchos jugos de fruta, jugos procesados, entre otros. Cada vez que en un webinar anterior, yo les comentaba que el requerimiento desde el punto de vista de dulce que provee la fructosa de lo que está en los jugos de fruta es aproximadamente durante las 24 horas lo que contiene medio vaso de jugo. Pero si le agregamos azúcar refinada, entonces definitivamente eso es una bomba en contra de nuestro metabolismo. Hablamos entonces que la puerta de entrada más importante dentro del organismo es la boca. Pero la boca, quizás mucha gente, muchos pacientes incluso me han referido que cuando ingieren el alimento en la boca, les arde la boca. Eso es una señal. Eso significa que el cuerpo nos está hablando. Tengo pacientes que en las pruebas revela que son intolerantes al gluten y en lo que prueban algo de gluten, algo que contiene gluten, se les quema, sienten una sensación de quemazón en la boca. Otros pacientes que sienten la quemazón un poco más abajo, que sería en el estómago. Y cuando el alimento cae en lo que es el estómago, sienten un ardor y un reflujo en forma inmediata. Entonces, a veces confundimos porque consumimos de repente alimentos de varios tipos, carbohidratos, proteínas, vegetales, ensaladas, etcétera, y no sabemos qué fue lo que nos inflamó en el momento. Pero tenemos que identificar esos alimentos por un lado,
Hoy en día, por supuesto, tenemos unas pruebas específicas muy importantes en el tema de identificar cada una de estas inmunoglobulinas y poder saber y conocer y entender lo que el cuerpo nos habla, pero no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque a veces si yo consumo un alimento y en ese punto me está el cuerpo hablando con inflamación, en ese mismo punto nosotros nos hacemos los sordos. ¿Qué significa? Que simplemente yo me hago el sordo porque me gusta consumirlo. Y cada vez que consumimos el alimento propio, no como tal, sino que el cuerpo siente como una adicción a ese alimento que nos hace daño. Y empezamos a consumirlo en forma repetitiva al punto en donde termina impactándonos en nuestra salud. Hay ciertos factores cotidianos, lo que respires, lo que sientes cada día, que pudieran tener sustancias alergenas. Entonces hablamos en estos puntos de identificar bien sea alguna de las dos ramas, ramas de alergia o ramas de sensibilidades o intolerancias alimentarias. Lo bueno es que hoy en día ya contamos con las pruebas específicas para definir a qué soy alérgico y a qué soy intolerante. Si ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre una y otra, la alergia quizás es la que les va a hacer correr a una emergencia. Es decir, que quizás se me irrita tanto la piel, se me irrita tanto la boca, incluso la tráquea, que me hace un laringoespasmo, que pudiera ocasionar incluso que me tenga que hacer una traqueostomía o una intubación. Esas son quizás las enfermedades alérgicas, son las que hacen correr a uno, hacer correr a uno, a cualquier paciente, a una emergencia para que sea atendido en forma inmediata o incluso usar algunos medicamentos como adrenalina, etcétera, esteroides, para tratar de socorrer, de darle socorro a ese paciente, para auxiliarlo en ese punto de emergencia real. Las intolerancias no son como esta. Las intolerancias son más silentes, más una inflamación más llevadera, que quizás hoy me inflama un poquito, pero yo lo dejo pasar. Un plan quizás realista es que nosotros identifiquemos esos pasos concretos de lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a identificar cómo vamos a atender nuestra situación de salud. Si yo soy una persona sana, entendamos que yo puedo ser sano o puedo ser enfermo. Pero vamos a suponer, dentro de este grupo de más de 38, no sé cuántas personas están conectadas en este momento, vamos a entender que dentro de este grupo que pueden haber personas enfermas, pero quizás también muchas personas sanas. El afortunado sería la persona sana. Entonces tenemos el escenario de una persona sana. ¿Para qué me voy a cuidar yo si estoy sano? Cada uno de nosotros, los que estamos sanos, a veces la salud definitivamente es el lujo. Nosotros tenemos un lujo y tenemos que respetar nuestro cuerpo. Tenemos que seguir tratando de atender esa situación corporal, esos alimentos, para mantenernos sanos. Porque cuando nos salimos en ese carril de la salud, empiezan los problemas. Y las personas que entran en el carril de la enfermedad, es mucho más difícil sacarlos de ese carril. Yo logro con diversos tratamientos tratar, y mi búsqueda constante es tratar de revertir los cuadros de enfermedad de algunos pacientes, pero a veces ya llegamos a un punto en donde ya se nos escapa de las manos. Y ya no podemos avanzar en este tipo de enfermedades, sobre todo esas enfermedades crónicas, degenerativas, que son inflamatorias, la gran mayoría de ellas. Estamos hablando de enfermedades sistémicas, incluso el lupus eritematoso sistémico, artritis reumática, infinidad de enfermedades que nosotros tenemos que atender en el día a día, y cada paciente cuando entra aquí al consultorio es como, para mí es como un reto constante, es buscar resolverle el problema a un paciente que no entiende por qué le pasó eso y que va a un médico y va a otro, y la única respuesta que quizás encuentre es que vamos a colocarte este esteroide, o vamos a usar esta terapia, o un anticuerpo monoclonal, o vamos a usar una quimioterapia o una radioterapia, o vamos a operarte. Pero a veces a nosotros los médicos nos cuesta mucho cambiar de paradigmas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en la universidad un esquema. Y en ese esquema tratamos de mantenernos en ese carril que me enseñaron en la universidad. Y entender y quizás pensar que la vida no siempre va a estar basada en lo que yo aprendí en la universidad, sino entender que este mundo está
constante progreso, en constante investigación, constante avance. Tenemos que entender y también que nosotros, a pesar de que avancemos, vayamos avanzando profesionalmente, vayamos avanzando en el tiempo, yo no me puedo quedar estancado en un segmento de mi vida. Yo tengo que seguir evolucionando como médico, pero los pacientes también. Si yo, cuando era niño, yo consumía dulces y no me hacía daño, pero hoy en día quizás yo consumo un pan y a mí me hace daño. Porque antes me hacía daño y porque ahora no me hace daño. Quizás me hacía daño, pero no le daba importancia. Entonces llegamos al punto en donde ya hoy en día tenemos realmente que cuidar el lujo que tenemos, que es la salud. Las personas de este grupo que sean sanas tienen que darse con una piedra en los dientes todos los días. Tienen que tratar de mantener esa salud. El compromiso nuestro con el cuerpo es mantener nuestra salud. Si nosotros logramos eso, nosotros vamos a avanzar en el tiempo y es lo que llamamos la longevidad sana. Nosotros vamos avanzando en un punto histórico de nuestra historia personal. Imaginemos que esta es mi película, desde mi visión, desde mi perspectiva. Yo voy avanzando y yo voy a cuidar a este personaje que está en mi vida diaria. Mi objetivo es cuidarme y yo tengo que alimentarme bien, tengo que hacer actividad física, tengo que tener una vida social estable, una vida social balanceada. Por supuesto que hay muchos factores de riesgo, como por ejemplo hoy en día el estrés. El estrés nos mata a todos. Entonces nosotros tenemos que aprender a controlar con diversas técnicas y tratar de disminuir ese estrés severo en el organismo que nos afecta en el día a día. Nos vimos envueltos en estos días los venezolanos con un terremoto que es terrible y que nos afecta desde el punto de vista de estrés, cortisol, adrenalina, que nos hace enfermar prácticamente a todos con esta situación donde muchas personas resultaron muertas. Edificios completos, infinidad se cayeron. Entonces son situaciones que nos estresan, que nos afectan. Nosotros tenemos que poder con eso. Tenemos que tratar de ayudar a la gente sin que nos afecte el mínimo en el día a día. Pero ¿cómo hacer eso? Es que es tan difícil. A veces yo decirle esto y de repente yo estoy haciendo las cosas al revés. Entonces es muy difícil decirle a la gente, mira, métete por este carril, haz las cosas así o hazlas diferentes. Es muy difícil porque entender que la vida no es tan sencilla. Nosotros podemos tener problemas laborales en el trabajo, pero también podemos tener problemas a nivel de la familia, familiar. Podemos tener problemas en lo que salimos de nuestro sitio de trabajo con gente que nos encontramos. Cuando estamos manejando, de repente llegó alguien y nos agrede, sin nosotros tener nada que ver, de repente la gente sale muy agresiva hoy en día. Entonces son situaciones que terminan impactando en nuestra salud neurológica, en nuestra salud mental. Entonces, definitivamente esto es un pilar, tratar de nosotros mantener nuestra salud mental, que va a terminar mejorando nuestro impacto sobre el metabolismo y sobre todo. ¿Qué fenómeno? Este fenómeno que nadie me explicó y que vivimos muchos años, pero reaccionamos más que nunca a entender que lo que vamos a hacer a continuación sería como el primer paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a identificar qué alimentos me causan esto, alergias. Entendamos entonces que esto es una epidemia silenciosa y que va creciendo. Son enfermedades crónicas que están ligadas a la inflamación, que se han convertido en la principal causa de muerte a nivel mundial y, ¿por qué no?, de discapacidad en el mundo. Entonces estamos hablando de que 41 millones de personas mueren al año por enfermedades no transmisibles. Y entonces estamos hablando de que la mayoría de estas enfermedades se producen por los alimentos. Esto es una locura. Hablamos de que solamente el 74% de las personas que fallecen, que mueren, tienen este problema, esta raíz. Es decir, del 41%, un porcentaje altísimo, aproximadamente 3/4, mueren por este problema. 1 de cada 3 personas convive con algún tipo de alergia. Y 16 millones de muertes prematuras son evitables antes de los 70 años. Entonces estamos hablando en temas de longevidad, en términos de longevidad, que mucha gente recorta su vida por esta inflamación mínima, persistente, de bajo grado. Es decir, nosotros vamos avanzando, consumiendo alimentos que nos van impactando en el día a día y que terminan
ocasionando un fenómeno inflamatorio que va agotando nuestra capacidad antioxidante propia, endógena. O sea, nuestro organismo tiene una capacidad de defensa. Pero si nosotros agotamos esa capacidad de defensa, dándole alimentos que no son compatibles con el cuerpo porque hay inflamación, pero aparte no hacemos actividad física, aparte nos inundamos de cortisol por el estrés que lleva en el día a día, aparte salimos y nos fumamos un cigarrito y nos caemos a palos, como dicen aquí en Venezuela, nos bebemos una botella de whisky o cualquier cantidad de cosas, una caja de cerveza, como muchos hacen. Definitivamente eso termina impactando en nuestra salud global. No es casualidad, entonces definitivamente mucha gente muere por esta causa y necesitamos entender que nosotros tenemos que llevar la vida un poco más calmada, un poco más pausada desde el punto de vista de consumir los alimentos, pero entendiendo que si los voy a consumir, los alimentos deberían ser algo así como quizás un medicamento. Es decir, yo voy a usar un medicamento para curar mi salud. Usemos los alimentos para curar la salud. Es decir, vamos a consumir los alimentos que realmente me mantienen sano. Las personas sanas dirán, pero ¿por qué no me puedo comer un pedacito de torta? Yo no digo que no. Es decir, si yo me cuido 7 días de la semana, de repente me toca cumplir años y no me voy a comer un pedacito de torta en mi cumpleaños, por supuesto. Salgo a hacer negocios con una persona. Ese día a lo mejor me salgo, pero el resto de los días me voy portando bien, hago mi entrenamiento físico. Entonces, lo que más suma es lo que nosotros hagamos en el mayor número de días posible. Ahora, hay personas que no se pueden dar ese lujo, que son los enfermos. Entonces, una persona enferma tiene que quizás ser un poco más estricto con su nutrición y con su alimentación. ¿Y por qué? Porque a veces este grupo de pacientes, solamente con consumir algunos alimentos inflamatorios, enseguida vuelve a echar para atrás lo que había avanzado. ¿Por qué reacciona entonces el cuerpo más que antes? Si yo antes no me inflamaba, ahora sí. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no me inflamaba? Posiblemente nosotros estemos en un periodo en donde nuestra situación global, la del mundo, ha avanzado tanto que el desarrollo ha hecho que nosotros tengamos alimentos de más fácil de realizar. Entonces tenemos alimentos que se desarrollan y se procesan mucho más fácil con altas temperaturas. Quizás ahora, antes para cosechar algo necesitaba mucho tiempo para que la cosecha saliera adelante. Ahora no, ahora como genéticamente alteraron los alimentos, entonces ahora se cosechan mucho más rápido y son unas frutas espectacularmente bellas, unas frutas grandes, hermosísimas. Entonces estamos hablando de que definitivamente hubo una distorsión en el tiempo en la creación de estos alimentos, donde si a uno se le ocurre, bueno, fue Dios que nos mandó estos alimentos tan bellos. Yo creo que no, ahí hubo un toque de la humanidad que definitivamente terminó alterando la biología natural de ese alimento. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Nosotros estábamos acostumbrados hasta el año 1850, 1950, no vamos a ir tan allá, 1950, donde todavía no había empezado el proceso industrial tan bárbaro como existe hoy en día. En esa época quizás nosotros teníamos alimentos que los cultivaban naturalmente. Nosotros obteníamos los alimentos salvajes, los pollos, las gallinas salvajes, o sea que estaban en el patio de la casa y se alimentaban con vegetales, con alimentos sanos. Hoy en día, con los ultraprocesados, entonces aceleran todos los procesos. Tenemos alimentos quizás mucho más confeccionados, mucho más rápido de confeccionar, que terminan alterando estos alimentos. Esa comida, definitivamente, esa evolución llegó a esto que llamamos comidas ultraprocesadas, que facilita mucho lo que es la cocina. La cocción la facilita muchísimo y hace que nosotros tengamos hoy en día unas comidas exquisitas que antes no era posible. Pero también eso hace que la microbiota, que es nuestra salud, depende de la microbiota. Cuando nosotros consumimos alimentos que nos inflaman, vamos reemplazando y sustituyendo esas bacterias habituales, sanas, que debería tener el intestino, las vamos reemplazando por bacterias patógenas. Y eso hace que nosotros perdamos
fibra, que perdamos ciertas cosas importantes para el colon. Y hoy en día entonces vemos patologías tan importantes como muchos problemas digestivos. Entonces, a mí me llama mucho la atención como médico que cada vez los trastornos digestivos son más severos y encuentro pacientes muy inflamados. Y es el común denominador de todos los pacientes. La mayoría les inflama algún alimento. Gente sana que tiene un cuerpo escultural y tiene el abdomen abultado por inflamación. Y estos son cambios en la microbiota. Entonces nosotros tenemos que respetar muy bien los consumos de los alimentos para mantener una microbiota sana. En la medida que nosotros tengamos alternabilidad de la dieta, nosotros vamos a mantener esa microbiota sana. La exposición ambiental a contaminantes, a tóxicos, a químicos, que antes no existían, hoy en día sí, y esto hace que nosotros tengamos más procesos inflamatorios del organismo, menos descanso real, ahora dormimos menos, las pantallas están haciendo que cada día se altere lo que es el ritmo circadiano y necesitamos entender que hay que descansar. El sueño hoy en día en términos de longevidad es una de las cosas más importantes. Véanlo como una medicina. Las personas que duermen 8 horas tienen que darse, eso es el lujo máximo. Entonces, restaurar la salud en función al sueño es espectacular. Yo como médico, ¿qué le indico a los pacientes? 1, dormir. 2, alimentarse bien. 3, ejercicio. 4, bajar el estrés. 5, restituir las funciones naturales del organismo. Restituir probióticos, restituir los minerales, los mínimos, los chiquiticos, que es la micronutrición, y después los macronutrientes. Entonces eso es alimentar en forma adecuada a un paciente. Cuando nosotros logramos ese equilibrio, encontramos la salud. Tenemos que vencer, por supuesto, el estrés, como les decía, y vencer lo que es el sedentarismo. El sedentarismo hoy en día mata a la gente. La gente, lo más cómodo que hay en la vida es ser sedentario. Pero nosotros tenemos que vencer esa comodidad. Tenemos que decirle al cuerpo, ya basta, no voy a ser más cómodo. Y encontramos entonces que si voy a seguir siendo cómodo, me voy a encontrar con inflamación, esa inflamación que no ves, esa inflamación mínima de bajo grado, que termina impactando, como ven ahí, articulaciones. Es un fuego que lo ponen a cocción lenta. Va cocinando una enfermedad, es silencioso. Lo ponemos ahí, vamos cocinando, vamos avanzando, un proceso degenerativo de algún órgano, que a veces son no uno, a veces son 2, 3, 4 órganos. Y esto termina impactando. Entonces me dicen, doctor, es que mi papá tiene Alzheimer, yo voy a sufrir de Alzheimer. Entonces, definitivamente yo creo que nosotros podemos hoy en día evitarlo. Porque más que tener hoy en día los genes, que es lo que a la gran mayoría de las personas les preocupa, muchísima gente viene aquí a mi consulta para que yo le haga las pruebas genéticas. A mí me parece más importante vivir en forma adecuada y eso hace que los genes patógenos los apaguemos y los mantengamos apagados. En esa misma medida que ustedes preserven su salud, ustedes van a encontrar, cuando consumen alimentos sanos y entienden esto, van a encontrar, por supuesto, infinidad de procesos. Aquí se me dañó la lámina, no sé qué pasó, un tema de la presentación, pero eso no importa, porque yo lo voy a explicar todo igualito. Esa inflamación, entonces entendamos que hay un proceso inflamatorio agudo. Yo les voy, no sé si ven este cursor, ¿lo ven? ¿No? Okay. No No se lo ve. ven. Entonces la inflamación aguda es una inflamación abrupta, es una inflamación, una subida rápida, con una curación después. El cuerpo hace una estimulación para que cure naturalmente las heridas. Esa inflamación aguda tenemos que dejar que fluya. A veces, ¿qué hacemos ante un proceso donde de repente nos golpeamos? Empezamos a tomar analgésicos. Y ese analgésico hace que los mecanismos naturales que el cuerpo tiene para lograr el equilibrio y regenerar el daño, los bloqueamos. Y por eso es que muchísima gente hoy en día sufre de enfermedades y dolores crónicos. ¿Por qué? Porque una afección que era aguda, la cronificaron con el uso de analgésicos. Nosotros necesitamos usar los analgésicos para los dolores severos. Cuando cede el dolor severo, que ya el dolor es más manejable, ahí podemos ya suprimir ese analgésico y dejar que el cuerpo repare la lesión. Pero si lo uso constantemente, regularmente, no me duele, pero lo voy a seguir tomando. Nosotros bloqueamos la capacidad natural del cuerpo para la autorreparación.
Y eso hace que la lesión se cronifique. El que tiene epicondilitis por el pádel o por el tenis, le pasa exactamente lo mismo. Ante una epicondilitis, entonces voy a tomar analgésicos todos los días para que no tenga dolor y pueda jugar. Cada vez la lesión va a ser peor. Y la inflamación crónica es una inflamación mínima de bajo grado que aumenta, que aumenta, que aumenta, que poco a poco, que es gradual, que está ligada quizás al cansancio, a la fatiga, a un dolorcito aquí, a un dolorcito allá. Entonces, oye, doctor, yo tengo dolores en varias partes del cuerpo y definitivamente al final termina impactando sobre lo que llamamos la enfermedad. Y la enfermedad es como el común denominador de no pararle al cuerpo, de no escucharlo. Entonces, hay ciertas enfermedades y este hilo de afecciones que son causadas por alimentos inflamatorios. Porque cuando comemos sano, yo no hablo de nada de esto. Si yo como sano, esto está perfecto. Pero ¿cómo saber que soy sano cuando de repente me hago la prueba yo me la hice, yo? Y para mí uno de los superalimentos que me encanta consumirlo, yo como huevo y a mí me inflama el huevo. O sea, ¿cómo les digo yo que, así como yo, de las pruebas y los resultados que yo obtengo de mis pacientes, el 78% nos inflama el huevo? No es Iván Becerra nada más. Estamos hablando de un grupo más de 3/4 partes de la población que hoy en día nos afecta el huevo. Y así como esos, muchos alimentos que yo pensaría que no me inflamaban. Entonces, cuando logramos sacar estos alimentos inflamatorios por un periodo de tiempo, y vamos, hoy en día lo bueno es que la medicina y los procesos, la inteligencia artificial está desarrollando tecnología desde el punto de vista biomédica, que es una maravilla. Porque cosas que antes yo no podía reparar, ya hoy en día las puedo reparar. Entonces ya hoy en día tenemos terapias peptídicas, los péptidos, que es una revolución hoy en día, que ya con eso logramos reparar lesiones, pero mucho más aceleradamente. Es decir, el síndrome de permeabilidad intestinal que causa todo este fenómeno. Todo esto hoy en día con péptidos lo podemos reparar en 2 meses. Estamos hablando de que antes yo tardaba 8 meses a un año. Y hoy en día, reparar esa lesión mucho más rápido. Entonces estamos hablando de un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Que la mayoría de los médicos hablan mal de péptidos, sí, pero yo puedo hablar mal de péptidos, como puedo hablar mal como cirujano bariátrico, muchos hablarán mal de cirugía bariátrica, y así como eso, yo hablaré mal quizás de otras especialidades, pero no vamos a lograr nada en este proceso. Porque si yo hablo mal de péptidos, pero lo uso en pacientes y funciona, y les restaura las enfermedades, o sea, le curo las enfermedades en forma más rápida, ustedes me dirán si es una locura usarlos o no. Si me dicen, es que no tiene FDA, bueno, entonces vamos a hablar con la FDA, como desde el punto de vista médico, vamos a hacer trabajo de investigación, pero ¿cómo yo hago trabajo de investigación si no puedo usar los péptidos? Entonces, quizás yo soy uno de los médicos que hoy en día usa más péptidos, no digo en Venezuela, pudiera ser en Latinoamérica. O sea, yo estoy usando en mi consulta más péptidos que cualquier otra cosa. Y los pacientes cada día más felices, porque les restauro todas las enfermedades mucho más rápidas. Entonces yo estoy obteniendo una experiencia real ante una situación que se llama enfermedad, con un desencadenante que es la curación y mantener un equilibrio y que cada día los pacientes vienen con un cuerpo inmensamente desarrollado, con musculación, con pérdida de grasa, sin operarlo, que ya yo prácticamente a nadie opero, porque ya hoy en día con estas terapias ya la cirugía bariátrica ya le dije adiós, porque operaré yo no sé quién, porque ya con estas terapias todos los pacientes están adelgazando y no solamente eso, sino que logro beneficios aún superiores. Es decir, que logro que musculen, que haga musculación y logro perder toda la grasa, esa grasa que indistintamente de la cirugía bariátrica se logre perder a nivel visceral, es decir, la grasa hepática, que yo me operé y sin embargo sigo teniendo hígado graso. Por supuesto, porque no tratamos ese tipo de problemas metabólicos. Definitivamente, esto es una de las mejores herramientas hoy en día, las terapias peptídicas, que estamos logrando acelerar todos los procesos y entonces empiezan a salir medicamentos bioreguladores, con los que logramos controlar procesos que antes no había manera de controlarlo. Entonces hay bioreguladores ya hoy en día que controlan la ingesta de gluten. Estamos hablando que en términos de 2 a 4 meses ya estamos logrando que los pacientes puedan volver a consumir gluten sin riesgo para su salud. Esto está acelerando todos los procesos.
Definitivamente estas son herramientas que nos están permitiendo hoy en día avanzar en términos de mejorar al paciente en forma significativa y de adaptarlos a los nuevos cambios que existen a nivel mundial por la alimentación desfavorable para el organismo. Para los pacientes enfermos, quizás me cueste mucho decirlo, yo no hablo que tengamos alcance sobre un grupo de pacientes como la celiaquía, que es muy peligroso decirle a un paciente celíaco que le va a corregir esa enfermedad, pero definitivamente van a tener una mejoría significativa, pero muchos pacientes yo veo que a pesar de la celiaquía se sienten inflamados y están enfermos y cada día están peor. Y esa celiaquía hace que, uy, pero si yo no como gluten y como en ambientes libres de gluten, porque el paciente intolerante o celíaco, ni siquiera en la cocina puede haber una pizca de gluten, porque es contaminante. Entonces, definitivamente estos pacientes hay que cuidarlos muchísimo más. Ofrecerles este tipo de terapia a ellos es más difícil. Y ofrecerles que yo le voy a curar la celiaquía quizás es mucho más difícil que una persona como la gran mayoría de los que está en este webinar, que quizás solamente con corregir esto sea suficiente. Los pacientes celíacos es mucho más complejo. Y ahí en esos pacientes yo sí trato en la medida de lo posible que mantengan una alimentación sana y balanceada. Pero lo que les estaba diciendo, que muchos de estos pacientes, a pesar de que se alimentan en forma supuestamente adecuada, cuando se les hacen las pruebas de sensibilidad alimentaria encuentran que a pesar de que son celíacos, que tienen alteración en la ingesta de gluten, también tienen otras sensibilidades que no habían sido descubiertas. Estamos hablando que este grupo de pacientes puede tener alteraciones en la ingesta y sensibles a otros alimentos como lácteos, como el maní, como el brócoli, como el ajo, como las levaduras que contienen algunos alimentos. Entonces, definitivamente, estamos hablando de un sinnúmero de alimentos que quizás el celíaco también le está afectando. Hay un grupo, una población que a mí me llama mucho la atención, que son los niños que son muy sensibles a este tipo de alimentos también, que son los que llamamos trastornos del espectro autista o el mismo autismo, que es mucho más severo. Pero estos niños con estos trastornos, que los vemos como muy ellos, muy idos de una sociedad, donde se enfocan en sus actividades y ya, y que no sociabilizan mucho, quizás esa desconexión, porque ya esa inflamación está llegando al cerebro. Entonces, nosotros tenemos una inflamación que empieza en el intestino y empieza a avanzar en otros órganos. Pero donde empieza el sitio es a nivel intestinal. Cuando avanza hacia el metabolismo, ocasiona diabetes. Pero si avanza hacia el cerebro, lo primero que ocasiona es una niebla mental. Si eso nos pasa a nosotros, los niños son mucho más sensibles y la niebla mental va a ser mucho más severa. Y va a haber trastornos de deterioro cognitivo importantes. Entonces nosotros queremos que esos niños se desarrollen, que maduren, pero nosotros no lo vamos a lograr si no logramos apagar ese reflejo que están ocasionando por esos alimentos inflamatorios. También vamos a encontrar que hay un sinnúmero de enfermedades autoinmunes. Entonces podemos hablar de que cualquier órgano del cuerpo puede ser sensible a la autoinmunidad. ¿Qué significa esto? Significa que el cuerpo básicamente reconoce a ese órgano o a ese tejido como extraño. Ahora, ¿qué pasa si yo me clavo una astilla de palo en el dedo? El cuerpo va a responder y va a rechazar esa astilla de palo. El cuerpo empieza a rechazarla y a tratar de sacarla y empieza a salir la astilla hasta que la saca completamente. Esas son respuestas inmunológicas. Pero si el cuerpo reconoce a la tiroides como un órgano extraño, esto va a generar un problema, un conflicto enorme, porque empieza el cuerpo a rechazar la tiroides al punto en donde no va a quedar célula tiroidea viva. Pero si rechaza otros órganos, por ejemplo, el páncreas, entonces nos da diabetes. Entonces hay diabetes del niño, hay diabetes del adulto, hay diabetes de la persona añosa, de los longevos, que es la diabetes tipo 2. Hay una diabetes autoinmune del adulto, que le decimos diabetes LADA, y eso va a alterar en gran medida la función del páncreas. ¿Qué hacemos los médicos? Bueno, si es diabético, se corrige con insulina. Y definitivamente la insulina, que es un péptido, entonces no me pueden decir que los péptidos no se pueden usar, porque ha salvado millones de personas la insulina, y es un péptido. Entonces, si ha salvado tantas vidas la insulina,
porque yo como médico hoy en día trato de evitar que el paciente utilice insulina. Porque esto también puede ocasionar afectaciones a nivel del metabolismo y puede ocasionar, imagínense una persona que le dicen, tú no metabolizas el azúcar. ¿Qué hago yo con los pacientes? Si no metabolizas el azúcar, no sometas al cuerpo al azúcar. Entonces, naturalmente un médico le dice, come azúcar, sube la glicemia, te pones insulina, baja la glicemia. Eso es lo que dice. Pero si yo mantengo el cuerpo en ese tono, yo voy causando una respuesta que se llama un fenómeno de glicación. Y esa glicación no es más que caramelizar diferentes estructuras en el organismo. Imagínense cuando ustedes están haciendo una carne o un pollo con azúcar en la hornilla, se hace como un caramelo divino. Eso es divino. Entonces, ese caramelo ya dañó esa proteína. Esa proteína no va a ser la misma que si la hubieran cocinado sin ese azúcar. Lo mismo sucede con el organismo. Cada vez que uno carameliza diferentes estructuras en el organismo, bien sea hemoglobina, entonces le llamamos hoy en día hemoglobina glicosilada, que es un estudio que nosotros hacemos para saber cómo está glicando el paciente, es decir, cuánto tiene de hemoglobina que se glicó en el organismo. En la medida que esa glicación de la hemoglobina es más alta, en esa misma medida clasificamos al paciente como diabético o prediabético o sano. Pero eso termina impactando en la salud. ¿Por qué? Porque lo que transporta la hemoglobina es oxígeno. Eso quiere decir que si yo tengo mayor cantidad de hemoglobina glicosilada, tengo menos oxígeno en los tejidos. Entonces estamos poniendo en riesgo a la salud desde el punto de vista de los tejidos. Pero no solo eso, que no solamente se glica la hemoglobina, se glican otras sustancias en el organismo, se glica hormonas, se glica paredes celulares, se glican neuronas. Y cada vez que se glica alguna sustancia en el organismo que nos aumenta el azúcar cuando la consumimos y no tenemos la insulina natural, esa azúcar dura mucho tiempo actuando en el organismo y va glicando cosas en el organismo. Entonces me dicen, ¿y por qué si mi papá es diabético y tiene apenas 50 años, por qué ya se le olvida todo? Es por eso, porque está glicando tantas neuronas que termina afectando la función de esas neuronas y termina perdiendo capacidades. Y esas capacidades no son más que fenómenos de glicación que termina impactando sobre la salud. Vamos con un poco más, con el peso, la grasa visceral, que definitivamente son señales inflamatorias. Entonces, una de las cosas que yo hago con los pacientes obesos, que me encanta hacerlo, al que lo pueda hacer, es hacerse las pruebas de sensibilidad alimentaria. Porque una vez que yo elimino los alimentos a los que es sensible la persona obesa y empiezo a corregir esos factores que le estaba diciendo, tratar de agregar salud en su organismo, darle los micronutrientes, alimentos sanos y que vaya avanzando en el tiempo, en esa misma medida, el paciente empieza a perder toda la grasa. Es un paciente que si respeta su alimentación antiinflamatoria, mediada por este tipo de inmunoglobulina G, el paciente prácticamente sana. Empieza a sanar de patologías que tenía, de dolores, etc. Y la piel y las alergias, por supuesto, son reacciones amplificadas, que son los brotes cutáneos, que son los que, como les decía, que nos hacen ir a una emergencia. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con estas dos pruebas. Pruebas de alergia, porque es la que va a hacer que el paciente pueda salir corriendo a una emergencia. Y pruebas de sensibilidad, porque estas me van a ayudar mucho a corregir todas las enfermedades crónicas, incluso la obesidad. ¿Y por qué no? Esos pacientes con cáncer son los primeros que se tienen que hacer este tipo de pruebas, porque al hacer este tipo de dietas antiinflamatorias, empieza a sanar naturalmente el cuerpo, coadyuvando, por supuesto, con su tratamiento de base. ¿Cómo se enciende el fuego interno? Llega el estímulo, que son los alimentos, el sistema inmune empieza a responder, se activan ciertas alarmas, no se apagan las alarmas y empieza ese daño de bajo grado crónico, inflamatorio mínimo, que empieza poco a poco y es como una avalancha, empieza poquito, poquito, poquito. Cuando nos damos cuenta, tenemos la montaña encima que nos hace mucho daño. Tenemos que entonces definir y diferenciar lo que es la alergia de la intolerancia. La alergia sería como el sistema inmune que reacciona en forma acelerada, exagerada.
mientras que las intolerancias son como que el sistema digestivo no procesa muy bien un alimento, que he perdido la capacidad enzimática para digerir esos alimentos y empieza a afectarnos poco a poco. La velocidad en que aparece la alergia suele aparecer en minutos tras la ingesta del alergeno, mientras que la velocidad de la intolerancia a veces en forma gradual, puede ser horas o incluso 24 horas. Es decir, hay síntomas asociados a la intolerancia que me ha pasado a mí personalmente, que yo no se me manifiestan ese día, se me manifiestan al día siguiente. Mm. Y entonces es lo que yo veo que hay pacientes que no lo entienden. Oye, hoy debe ser aquí la montaña, que es el Ávila. A nosotros nos dicen, no, es que es el Ávila porque está echando una virutica a toda Caracas y entonces eso hace que yo sea alérgico. Pero no me acuerdo que ayer comí pan y ese pan me causó eso. Cuando me quito el pan, se me quita la alergia a pesar de que el Ávila esté echando la virutica. Gravedad, por supuesto, las alergias son mucho más serias, mucho más severas. La gravedad de la intolerancia quizás como una inflamación mínima, quizás incomoda un poquito de gases, flatulencia, pero puedo tolerar eso. Entonces, no me parece peligroso en el momento. Y dosis mínimas del alergeno puede desencadenar una respuesta severa desde el punto de vista de la alergia. Mientras que dosis, en la medida que nosotros comemos menos alimentos, de alimentos que no tolero, en esa misma medida no me afecta en gran medida. Si yo consumo mucho más de la cantidad de los alimentos que me inflaman, en esa misma medida me va a inflamar muchísimo más. Entonces, una de las cosas que me parece importante es ciertos síntomas. ¿Cómo identificar que un alimento me está causando daño? Si yo me siento como fatigado, con niebla mental, con molestias digestivas, la piel está como muy reactiva, como que a veces me pica mucho. Yo quiero perder peso y no puedo. Hay como una resistencia a la pérdida de peso. Oye, pero si estoy haciendo ejercicio y dieta y no pierdo peso. Y los dolores, empiezan los dolorcitos de espalda, dolorcitos en las articulaciones, yo muevo, me paro en la mañana y me voy a mover de la cama y me voy a parar al piso y tengo todos los dolores, tengo que moverme muchas veces para que se dan ese tipo de dolores. Definitivamente, estos son síntomas que tienen que llamar la atención de que algún alimento que estamos consumiendo nos está haciendo daño. Entonces, empieza el problema a nivel del intestino y hablamos que es como el segundo cerebro, porque ahí se producen muchas sustancias que son neurotransmisores importantes que terminan afectando la función cerebral. Hablamos que el 70% de nuestras reservas de defensa del organismo se localizan a nivel intestinal. Es decir, que si nosotros agotamos ese 70% consumiendo alimentos inflamatorios, porque lo que ocasionamos es que esa barrera, ese sistema inmunológico que tenemos ahí, que es como la barrera protectora, en el tiempo vamos haciendo que se vaya agotando. Y en la medida que yo no le paro y que sigo consumiendo el alimento inflamatorio, en esa misma medida vamos consumiendo y consumiendo. ¿Cómo yo hago? Por ejemplo, si yo soy sano y yo puedo dejar de comer 5 o 6 días un alimento que me inflama, yo pongo como en reposo y pongo ese sistema inmunológico a aprovecharlo perfectamente. El día que yo consumo alimento, ahí lo agredo, pero enseguida existe la activación del sistema de defensa y yo vuelvo otra vez a enderezarme, reposo otra vez el sistema de defensa y se mantiene la homeostasis. Es decir, se mantiene el equilibrio. Es decir, que no necesariamente para toda la vida yo tengo que dejar de consumir un alimento. Y si yo voy a un cumpleaños, si es de mi mamá, por supuesto, si es de algún familiar, por supuesto, y si es mío, por supuesto que lo voy a disfrutar. No digo que no disfruten la vida, pero que en el día a día traten de cuidarse. Entonces hablamos de que existe esa barrera protectora, la microbiota que necesitamos preservar. Entonces una de las formas que ustedes me dirán, ¿cómo preservo yo la microbiota? ¿Será que tengo que tomar probióticos? Quizás no fuera necesario. Si yo me alimento en forma sana, modificando mucho la nutrición, porque la variabilidad de la nutrición hace que haya variabilidad de la microbiota y de la flora intestinal. Entonces, yo necesitaría que exista esa variabilidad y que esa variabilidad va a hacer que yo tenga un sistema de defensa mucho más amplio contra enfermedades. Eso va a hacer que se regule naturalmente la inflamación. Nosotros vamos a tener nuestro sistema inmune robusto para defendernos.
y va a educar nuestras defensas. En esa misma medida se va autorreparando el organismo. Si nosotros tenemos un organismo que está sano, el intestino sano es un organismo que va a vivir muchos años. Si yo hago el efecto contrario, yo consumo regularmente alimentos inflamatorios, desayuno inflamatorio. A media mañana me provocó tomarme un toddy. Disculpen los del toddy, pero me parece, a mí me inflaman. Los lácteos, el chocolate. En la tarde me provocó tal cosa. En la noche, bueno, me caigo a palo, por decirle alcohol. Eso termina redundando dentro de mi organismo en inflamación sobre inflamación sobre inflamación y va agotando mi capacidad de defensa natural del organismo. Y eso hace que yo viva menos en el tiempo. Es decir, que yo le voy a recortar y voy a acelerar los procesos de envejecimiento. Nosotros tenemos envejecimientos que pueden ser naturales o un envejecimiento acelerado, y hoy en día hay herramientas que nos permiten ya empezar a disminuir la velocidad del envejecimiento. No significa que vayamos a dejar de envejecer, todavía no, pero estamos en un punto en donde ya estamos logrando disminuir la velocidad del envejecimiento y lo medimos con edad biológica. ¿Y para qué nos sirve la edad biológica? Nos sirve mucho para saber comparar lo que es la edad natural biológica de la célula comparándola con la edad del paciente. Yo creo que me fui para atrás, disculpe. Bueno, no, esta es la dieta, la relación de la disbiosis y la inflamación, donde la dieta y el estrés asociados causan disbiosis. ¿Por qué? Porque el estrés libera cortisol, el cortisol hace que nosotros liberemos más ácido gástrico, modifica el pH gástrico, modifica finalmente el pH intestinal y altera las células naturales protectoras del organismo. Y esto termina condicionando disbiosis. Y esto altera nuestra barrera protectora, que es el intestino, que termina ocasionando intestino permeable. Entonces yo estoy hablando aquí que yo hago una prueba aquí específica en el consultorio con un microscopio que veo la sangre del paciente, yo veo que más del 80% de los pacientes tienen permeabilidad intestinal. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es muy complejo desde el punto de vista de la salud. Y muchas de las personas que le hago la prueba son sanas. Es decir, no tienen enfermedades que les limite la capacidad de seguir viviendo. Simplemente tienen un poquito de inflamación, de repente vienen porque quieren corregir un poquito la obesidad, pero la mayoría de ellos tienen permeabilidad intestinal. Y una de las enfermedades que más se asocia con la disbiosis, con la permeabilidad intestinal, en base a la casuística que yo hago en el día a día, definitivamente son los trastornos metabólicos, entre ellos la obesidad y la diabetes. Todos los pacientes obesos, todos los que tengan sobrepeso, todos tienen disbiosis y tienen síndrome de permeabilidad intestinal. Y esto termina haciendo que nosotros dispare ciertas alertas inmunes. Y el cuerpo empieza a responder ¿cómo? Simplemente con inflamación. Entonces tenemos cosas que encienden y que lo apagan. Yo trato de trabajar con las cosas que apagan ese sistema inmunológico. Y cada día, esas pequeñas decisiones que nosotros tomemos en el día a día son las que van a cambiar nuestro destino final. Si yo en el día a día trato de enfocarme, ok, mañana voy a hacer ejercicio, voy a enfocarme en mi nutrición, ¿qué voy a comer mañana? Voy a comer esto sano. Si yo tengo una fiesta mañana, bueno, ya sé que en la fiesta seguramente voy a comer mal, pero pasado mañana vuelvo otra vez a enderezarme. Lo que quiero es que nosotros tenemos que seguir viviendo, pero necesito también que entiendan que nosotros lo más importante es cuidar nuestra salud. Que aviva y que calma el fuego, lo que enciende, principalmente las dietas rápidas, ultraprocesados, el azúcar, el exceso de omega 6, que es muy inflamatorio. Entonces consumimos algunos suplementos que son ricos, entonces los venden en todas las farmacias. Omega 6, omega 9, omega 3, omega 6, omega 9. Entonces traten de evitar eso. ¿Y dónde está el omega 6? Principalmente en los cárnicos. Cuando nosotros comemos productos cárnicos tenemos que antiinflamar. Es decir, yo siempre hablo con los pacientes de que traten de balancear el plato. Si yo consumo un bistec, tengo que balancear el plato con vegetales. Es decir, yo voy a balancear la parte del exceso de omega 6 con vegetales. Y le pongo aceite de oliva que tiene omega 3. Entonces yo trato de usar un omega antiinflamatorio con el omega 6 que es inflamatorio. Y tratar de limitar el consumo de omega 6. Nosotros antes, la vida antigua de quizás nuestros abuelos,
o nuestros bisabuelos o tatarabuelos, ellos consumían una proporción omega 3, omega 6 muy balanceada. 1 a 1 o 2 a 1 de omega 6 y omega 3. Hoy en día la relación se perdió. Es 20 omega 6 a 1 omega 3. Estamos hablando que el desbalance hace que lo que abunde sea inflamación. Alcohol y tabaco, por supuesto, generan radicales libres, que son sustancias oxidativas dentro del cuerpo, endógenas, que terminan afectando nuestras células. Ese estrés, ese aumento del cortisol. Yo no digo que el cortisol sea malo. El cortisol nos prepara en la vida y de hecho es una de las herramientas que tenemos en lo que viene la mañana. Nuestro cortisol aumenta inmediatamente porque nos prepara para nosotros vivir, para nosotros llegar y solucionar problemas del día a día. ¿Qué pasa con la tarde? Baja el cortisol de nuevo porque nos prepara para la noche, para el descanso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Mantenemos activa ese celular, la computadora, nos llevamos el trabajo para la casa, que pasa muchísimo y termina impactando sobre el cortisol, el estrés y, por supuesto, el mal dormir. Y si no duermen bien, al día siguiente están otra vez como que si no hubieran dormido, es un círculo vicioso, porque dormí mal, empieza a afectarnos en el rendimiento del día. Entonces, si rindo mal, entonces el jefe me ve con malos ojos, si tengo un jefe, o en mi casa también me ven con malos ojos porque este tipo está acostado en la cama cuando debería estar trabajando. Y entonces eso termina impactando socialmente, laboralmente, familiarmente y desde todo punto de vista. Y si es un joven, que eso abunda, hoy en día los jóvenes con los juegos pasan toda la noche jugando, entonces en la mañana no quieren ir al colegio o a la universidad, y eso pasa mucho por los trasnochos que están presentando y que les conlleva a mal rendimiento en el colegio o en la universidad, y esto hace que, por supuesto, tenga un desbalance desde el punto de vista de los logros que desean obtener. Lo que más mueve la aguja en la inflamación, si lo viéramos como un marcador inflamación, lo que más mueve eso es la alimentación. Lo segundo es la microbiota. Entonces, viendo esta gráfica, yo veo, bueno, entonces yo me voy a enfocar, yo lo digo así, me enfoco en corrijo mi alimentación y corrijo mi microbiota. Acto seguido, yo como probióticos, tomo probióticos, trato de comer alimentos que me permitan ir modulando esa microbiota. Si yo tengo mi microbiota alterada, entonces empiezo a usar algunos componentes para mejorar mi neuroinflamación. Entonces hay unos componentes específicos que nos ayudan en esos procesos que me gustan muchísimo, que son ácidos grasos de cadena media, que nos ayudan en los procesos digestivos que mejoran la actividad cerebral, que es el butirato, entre otros. El kefir, que lo están nombrando, es excelente, pero todo eso mejora la microbiota y termina impactando en salud neurológica. Es por eso de ahí parte la creencia de hoy en día y la sapiencia, la sabiduría, de que el intestino es el segundo cerebro, lo que se habla mucho, se han escrito libros de esto. Yo en particular pienso, en base a esto, si nosotros tenemos más neuronas en el intestino que en el cerebro, y si el cerebro depende de nuestro intestino, yo creo a veces que creo que lo subestiman y lo ponen como el segundo cerebro. Pero quizás si tenemos más neuronas, a lo mejor sería el primer cerebro. El movimiento, el estrés crónico, el sueño, el medio ambiente, definitivamente son determinantes en el manejo de la inflamación. Entendiendo esto y sabiendo esto, entonces podemos saber que la dieta es una de las cosas más importantes, comer de verdad, cuidar el intestino, el sueño, movernos, bajar el estrés, la hidratación. Y sobre todo, estos cambios de estilo de vida requieren a veces evaluarnos, autoevaluarnos profundamente, realizar incluso lo que llamamos una nutrición ortomolecular, una micronutrición para regular el organismo. Esto es muy importante hoy en día. Y esa nutrición ortomolecular es la que ayuda a corregir las enfermedades reales y las terapias regenerativas cuando hay un daño severo. Entonces, definitivamente, tu cuerpo no es el enemigo, es tu aliado. Lo que está realmente ahí intentando no es chalequearte ni echarte broma. Lo que realmente trata de hablar y decirte, mira, estás haciendo las cosas mal. Definitivamente es tu mejor aliado. Escucharlo a tiempo es el primer acto de la medicina preventiva y
algo muy importante es tratar de escucharlo y avanzar en un proceso de, al escucharlo, de entenderlo y de solventar, de ser proactivo en función de nuestro cuerpo y de nuestro intestino. Quiero que se lleven para la casa que reaccionamos más porque nuestro cuerpo, nuestro entorno cambió más rápido por que nuestra biología. Es decir, el medio ambiente, los alimentos los modificaron mucho más rápido que nosotros, lo que nosotros logramos con nuestra biología. Esa inflamación silenciosa es el hilo que conecta con muchas enfermedades. El intestino, que alberga el 70% de nuestras defensas, lo que tenemos que hacer es cuidarlo y mantenerlo sano. Comer real, dormir, moverte, calmarte, es decir, bajar el estrés, son quizás tu mejor medicina. Y cuando hace falta, la medicina regenerativa mejora los desequilibrios importantes en el organismo que hacen sanar finalmente tu cuerpo. Entonces, empieza a escuchar a tu cuerpo hoy. Muchísimas gracias. Y si tienes alguna pregunta, muchísimas gracias a ti, Iván. De hecho, una de las cosas más importantes que me llevo justamente es no normalizar los síntomas que tenemos. Y fíjate que me gustaría que respondiéramos algunas de las preguntas que nos hicieron, sí. pero ciertamente me quedo con esa idea, ¿no? Como dices tú, escuchar el cuerpo y no asumir que el dolor de cabeza, el dolor articular, el malestar estomacal son normales. Tenemos que realmente entender que tenemos que hacer cambios, ¿no? De hecho, fíjate que Marisol Torres, perdón, nos dijo desde que empezó la charla que ella fue diagnosticada con enfermedad de Crohn. Y tú lo mencionaste, tú dijiste, pues esto es el origen de prácticamente todas las respuestas inmunológicas que terminan convirtiéndose en enfermedades inclusive autoinmunes y cáncer, ¿no? Sí. No sé si quieres hacerle algún comentario a Marisol. Indudablemente, Marisol, bueno, siento mucho que hayas vivido por eso. Creo que al corregir tu nutrición, por supuesto, le ganas el 90% de la enfermedad. Si tú nada más corrigiendo, es que hoy en día yo nada más con ese factor, corrección de la nutrición, hace que la gran mayoría de los pacientes, solamente con ese factor, corregimos infinidad de enfermedades, entre ellas la enfermedad de Crohn. Entonces, por supuesto, hoy en día usamos herramientas para facilitar y para acelerar los procesos, las herramientas regenerativas, por supuesto. Usamos péptidos. Dentro de las herramientas regenerativas tenemos los péptidos, tenemos exosomas, células madres, etcétera, incluso el plasma rico en plaquetas, que se usa muchísimo y que todo el mundo sabe de ese tipo de terapia. Pero eso lo que hacen realmente es revertir procesos severos de daños en el organismo. Es decir, si yo tengo un daño de una articulación, naturalmente hasta ahora, hasta hace poco que la medicina regenerativa no estaba tan posicionada en el mundo, que ha ido ganando espacio en el terreno mundial, no solamente aquí, en todos los países ya está ganando espacio la medicina regenerativa, ya muchísimos especialistas lo usan en el día a día, a veces sin conocer sobre la medicina regenerativa, sin estudiarla, entonces usan mucho plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico para las articulaciones. ¿Por qué? Porque los traumatólogos generalmente, o los reumatólogos, el que trabaja en este medio de la parte articular, lo ve que todos están poniendo plasma, bueno, yo también voy a poner plasma. A veces sin estudiar, simplemente buscando en YouTube cómo se hace el plasma, entonces se ponen a hacer plasma y bueno, son herramientas que ayudan definitivamente a los pacientes. Pero si yo actúo con herramientas regenerativas y no logro disminuir los cuadros inflamatorios, el paciente cae en un círculo vicioso que vuelve otra vez a la enfermedad. Así es, lo más importante es corregir la causa y como explicaste en toda la conferencia, comienza con la boca y con lo que decidimos utilizar como alimento. Fíjate que Miguel nos pregunta que cómo saber qué alimentos nos inflaman, ¿no? Tú mencionaste las pruebas de sensibilidad y las pruebas incluso de alergia, ¿no? Pero dijiste algo con lo que me quedo y que quiero resaltarlo y es el hecho de que hay que rotar los alimentos. Tú puedes ser muy sensible a algo porque estás consumiéndolo mucho y mencionaste lo dejo de consumir y le doy chance al cuerpo de recuperarse. Al final lo importante aquí es, como tú mencionaste, es un plato variado y entender qué es lo que estamos comiendo y procurar que sean alimentos no procesados, ¿no? Sí. Muchos alimentos causan inflamación, entonces en la medida que nosotros los saquemos del plato, nos favorece para disminuir los procesos inflamatorios. Esas pruebas, por supuesto, existen, ya hoy en día existen en toda Latinoamérica, es decir, las que hacemos, las de intolerancia o sensibilidad se llaman las pruebas Fox, que son para esto, y las de alergia se llaman Alex. Ya Alex ha ido evolucionando
Alex 1, después Alex 2, ahora tenemos la Alex 3, que estamos hablando de una prueba muy amplia porque habla de 300 alergenos. La prueba Fox son 287 alergenos, entonces con eso nos ayuda muchísimo porque es un abanico de donde nos dice, nos abre y nos enseña la carta completa y nos dice, estos alimentos no, pero tiene esta variedad de alimentos que sí. Entonces le doy opciones al paciente para que pueda alimentarse. Si Así yo, por es. ejemplo, no puedo comer huevo, pero veo que el huevo de codorniz no me hace daño, entonces me migro al huevo de codorniz. Pero así sucesivamente. Yo veo los lácteos. El panel de lácteos es grandísimo. Entonces me dice leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, leche de búfala, leche de camello o de camella. Y entonces todo esto, leche, yo, bueno, ¿cuál puedo comer? El de la camella no la puedo comer, pero el resto de repente yo puedo comer de oveja, de cabra, porque eso sí existe, por lo menos aquí en Venezuela, en la mayoría de los países me imagino que también. Pero definitivamente son opciones que empezamos a encontrar para tratar de mejorar nuestra nutrición, igualmente con los quesos, ¿no? Que Sí. a la gente le gusta de repente, ok, no me quites los quesos, porque eso es lo que dice, quítame la leche, pero no me quites el queso. Entonces igual, ya hoy en día existen queso de cabra, de oveja, de búfala, de todo, ¿no? Entonces tenemos herramientas para poder tratar adecuadamente al paciente. Fíjate que Jennifer nos pregunta si esas pruebas se pueden solicitar en los sistemas de salud o en la medicina prepagada. Y pues la verdad es que tendría que preguntar con su administrador o con su corredor de su programa de salud, pero normalmente no están incluidas, Jennifer. Lo que sí pregunta también es a qué médico especialista se le pide esta prueba, ¿no? Esto me pareció una pregunta interesante. Yo creo que es que el tema de las especialidades médicas es quizás muchos médicos se han abandonado de seguir avanzando en la educación constante. Yo creo que depende del médico que ustedes vayan, porque si ustedes van a un médico tradicional, de repente no se actualiza con respecto a estas técnicas. Quizás el más indicado sería un gastroenterólogo, se me ocurre. En la clínica donde yo estoy, muy pocos lo solicitamos. Yo porque tengo la presencia en Venezuela, que soy el líder de esto aquí, y yo trato de tener todos estos abanicos de pruebas en los pacientes. Yo estudio, desde el punto de vista digestivo, yo lo estudio mucho más amplio. ¿Por qué? Porque yo estudio toda la microbiota intestinal. Es decir, yo conozco la realidad del paciente y entiendo la realidad del paciente desde el punto de vista de microbiota, de sensibilidades, de alergias, de trastornos digestivos ocasionados por el déficit enzimático e incluso de diversos metabolitos neurológicos, porque esto afecta a la parte neurológica. Entonces yo me voy un poco más allá, vamos un poco más allá de la parte del cerebro, qué neurotransmisores están afectados y eso se ve en estas pruebas. Cuando están afectadas por la ingesta de los aminoácidos que fabrican y confeccionan los neurotransmisores. Si yo no los estoy fabricando, tengo deficiencia, por ejemplo, de serotonina y el paciente termina con depresión. El paciente deprimido va al psiquiatra. El psiquiatra debería pedir las pruebas, pero naturalmente no las piden. Entonces, si el psiquiatra está actualizado, quizás sí las pida. Pero si él las quiere pedir y no existe dónde hacerlas, quizás caigan en un círculo vicioso donde no Sí, encuentran. es correcto. Tendría que conversar con el internista, incluso el endocrinólogo, a veces el mismo inmunólogo, ¿no? En todo caso es interesante porque el mensaje final con el que me quedo y es la invitación para que Jennifer pues simplemente se eduque también un poco más y ella misma pueda, que el proceso médico sea conversar con el médico y no exclusivamente depender de lo que el médico dice, ¿no? Y estas pruebas están en toda Latinoamérica, porque las Sí. hacen en Panamá, las hacen en Colombia, las hacen aquí en Venezuela, las hacen en Chile, en Perú, en Perú los hacen bastante, en Ecuador, en Argentina, en todos los países de Latinoamérica, en Brasil, muchísimo. Marilu Rivera nos pregunta si el desvelo inflama. Bueno, lo explicaste ampliamente en la conferencia. Dijiste, claro, la falta de sueño después de la alimentación es el segundo factor que más deteriora la salud en general por la generación de cortisol, ¿no? Fíjate que Miguel nos pregunta, el prebiótico que mencionaste, incluso hiciste mención al kefir, ¿se debe tomar en ayuna? Esa es una pregunta bastante frecuente siempre, ¿no? Sí, un
prebiótico o probiótico. Por ejemplo, probiótico yo prefiero en ayuna, que no tenga el estómago nada todavía, al pararse de la cama, entonces te tomas el probiótico. Siempre hay probióticos de altísima calidad, hay unos que tienen la necesidad de refrigerarse para que duren más en el tiempo, porque a veces un frasco trae para 30 días o 60 días. Y en la medida que avanza el tiempo, si no los refrigeramos, se va perdiendo la capacidad del probiótico. Entonces, en esos casos es preferible refrigerar, guardarlo en la nevera. Y eso hace que se preserve esa microbiota y que cuando la ingiramos tengamos mayor actividad. El uso de prebióticos, generalmente los probióticos ya traen los prebióticos, pero los vegetales que nosotros consumimos con la alimentación, muchos de ellos sirven de prebiótico. El prebiótico no es más que los alimentos de las bacterias. Es decir, yo voy a nutrir a las bacterias. Si yo nutro las bacterias sanas con esos alimentos para las bacterias que van a prevalecer, que van a abundar, son las sanas. Pero si yo doy comida inflamatoria, comida chatarra, hamburguesa todos los días, entonces no es que no la puedan comer una vez de vez en cuando, pero si yo la como todos los días, eso termina impactando sobre la salud porque empieza a afectar la parte inflamatoria. Y los que quieran saber quiénes presentan eso, bueno, simplemente la flatulencia es un factor. Cuando esos gases son muy olorosos, eso es un factor, porque tienen esas bacterias que ocasionan ese vapor, ese olor fétido. Entonces, esos son signos directos de que hay disbiosis. Claro, es otra de las cosas que se normalizan, ¿no? Y resulta que no debería ser. Uh-huh. Fíjate, para responder, bueno, te dan las gracias, te felicitan por el espacio. Diana pregunta que si se encuentra en otro país, si puede hacer una consulta contigo online, sí, que te escriba a tus redes sociales que están en la pantalla. Nuestra propuesta es virtual, totalmente digital, por eso no tenemos sede física en Colombia, pero atendemos a todos los países en Latinoamérica. Pues nada, Iván, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Gracias a todos ustedes por la presencia en este webinar. Espero verlos pronto. Y que les compartiremos a todos la grabación para que puedan disfrutarla y volver a verla y anotar los detalles que quieran tomar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.